Beato Diego José de Cádiz, fraile menor capuchino, 12 de noviembre. El 29 de marzo de 1743, en medio del impío y frívolo siglo XVIII, nació el beato Diego José. Sus padres, don Diego López Camaño y doña María Pérez de Rendón, ambos de noble linaje, muy ricos y virtuosos, residían de ordinario en Ubrique y gozaban del aprecio general de las gentes de aquel lugar. En un viaje que hicieron a Cádiz, nació el niño Diego José en dicha ciudad y fue bautizado en la catedral. Al paso que el niño crecía, brotaban en su alma los gérmenes de todas las virtudes, dejando admirados a cuantos le trataban. Andaba por la calle modesto y recogido. Su mayor gusto y contento era rezar arrodillado ante los altares donde sabía que habitaba el Señor. Su mayor afición y consuelo, ayudar a misa cada mañana. ¿Cuántas madrugadas resistió, fríos y lluvias, acurrucado junto a la puerta de la iglesia, por temor de que otro monaguillo entrase antes que él cuando abriesen y ayudase a misa en su lugar? Cuando tuvo edad, proporcionáronle sus padres maestros doctos y virtuosos que le enseñasen las letras humanas. Pero Diego José no llenó las esperanzas que sobre él concibieran sus progenitores en los años de su niñez. Entendía las cosas difícilmente, era de escasa memoria y corto de palabra, de suerte que le costaba sobremanera expresar con soltura lo poco que aprendía. Viendo los maestros del niño que, a pesar de todo, adelantaba poquísimo el muchacho, devolviéronlo a su familia y dijeron a sus padres: «Quizá vuestro hijo acierte en las artes o en el ejercicio de las armas, pero a buen seguro que no tiene disposición alguna para las letras». ¿Cómo expresar lo que sentiría el corazón del pobre niño con esta grande humillación, añadida a tantas otras recibidas de parte de sus condiscípulos, ligerillos y atolondrados? Tenía por entonces solo 13 años. En esa crítica edad siente el corazón las injurias más quizá que en otra alguna, y se inclina fácilmente a la venganza. Pero el virtuoso Diego a todos perdonaba. Aquella última humillación la sufrió como las demás, con entera resignación y sin protesta. Ya en su familia empezó otra vez a darse a largas y fervorosas oraciones. Asistía a los oficios divinos, ayudaba a misa y visitaba asiduamente al Santísimo Sacramento. Gustábale rezar sobre todo en la iglesia de los padres capuchinos de Ubrique, y, como quiera que aquellos frailes conocían a la familia de Diego, dábanle entrada de buena gana en el convento, gustosos de procurar al santo joven algunos ratos de solaz y distracción. Con los capuchinos, hácese religioso. El convento de los capuchinos era para el virtuoso mancebo como otra familia. Allí pasaba largas horas andando por los claustros, edificándose con la vista de los santos ejemplos de los frailes. Había entre ellos un hermano de mucha edad, que discurría de un lado para otro, entregado a sus meditaciones y sin soltar el rosario de entre los dedos. Fray Julián, que así se llamaba, no tenía en su exterior nada de lo que suele atraer a los niños. Con todo, Diego se sentía invenciblemente arrastrado hacia aquel fraile viejecito. Fray Julián, por su parte, recreábase sumamente con la compañía y trato del virtuoso adolescente. Al verle llegar, alegrábase sobremanera. Dejaba sus meditaciones y se ponía a hablar familiarmente con él sobre cosas referentes a Dios nuestro Señor. Qué desconsolado parecía Diego cuando el fraile le decía que ya era hora de acabar. «Más, Fray Julián», exclamaba, «más, por amor de Dios». Y el buen anciano se enternecía y alargaba la plática unos instantes. Así transcurría su vida, mientras acercábase la hora en que Dios mismo le iba a hablar y mostrarle su vocación verdadera. Cierto día, habiendo leído la vida de San Fidel de Sigmaringa, mártir capuchino, sintió que en su pecho se encendían nuevas llamas de amor. Movido del Divino Espíritu, manifestó a sus padres el ardiente deseo que tenía de ser misionero en la orden franciscana.
Extrañaron ellos un tanto aquella declaración de su hijo y trataron de disuadirle, pero fue en vano. Diego le salía a todas horas con la muletilla de que quería ser capuchino. Tanto apuró la paciencia de su padre que al fin le llevaron al guardián del convento de Ubrique. Como era de esperar, el examen constituyó un nuevo fracaso. Realmente era poco más que nada lo que sabía. Además, apenas podía entendérsele cuando hablaba, por ser él algo tartamudo. Aunque con grande pena, confesó el guardián no poder en modo alguno admitirle. No por ello se desalentó el aspirante. Siguió tenazmente sobre los libros, y como un día se le hiciera imposible aprender la lección, corrió a la iglesia, fuese directamente al altar, llamó con suaves golpecitos a la puerta del sagrario y rogó con toda su alma: «Enseñadme vos, Dios mío, y aprenderé». Quiso el Señor escuchar la oración de su siervo e hízolo por modo maravilloso, pues rezaba un día en la iglesia de los capuchinos de Cádiz, cuando se sintió de pronto trasladado a un mundo que resplandecía con luz celestial. Vióse rodeado de ángeles que le cantaban con melodiosa voz: «Vente con nosotros». En aquel mismo instante entendió que el Espíritu Santo entraba en su alma y la llenaba con el don de ciencia. Al salir de aquella visión, estaba Diego transformado. Fue a presentarse al provincial de los capuchinos que a la sazón se hallaba de paso en Cádiz, el cual le preguntó y hallóle tan instruido en las ciencias divinas y humanas que le dio licencia para ingresar en el noviciado de Sevilla. Tenía por entonces 14 años. Pasados 16 meses y medio, entregóse de todo en todo al Señor, profesando con votos perpetuos. Sacerdote y apóstol, tan grandes maravillas realizadas en su alma por obra del Omnipotente no eran sino preludio de otras todavía más admirables que, andando los días, obraría en él y por su medio. Pasados 8 años de estudios filosóficos y teológicos, en los cuales admiró a sus maestros con su vivo ingenio, portentosa memoria y fluida elocución, fue ordenado sacerdote y como tal subió las gradas de aquel altar donde tantas veces había ayudado a misa. Tenía las manos y el corazón todavía tan puros e inocentes como el día de su bautismo. Viósele al poco tiempo ocupar los púlpitos de las mayores ciudades y de las más famosas catedrales. De todas partes acudían a su voz las muchedumbres. Los mayores pecadores le escuchaban enternecidos, lloraban sus culpas y se convertían de veras al Señor. No se envaneció el corazón de Diego con aquellos triunfos. Afligíase al contrario, confesando ante Dios su incapacidad y suplicándole que inspirase a sus superiores le diesen una misión más humilde. Hallábase cierto día orando de esa manera tan conforme con el corazón de Dios, cuando de pronto se le apareció nuestro Señor Jesucristo. Iba cargado con una pesadísima cruz. Estaba ya a punto de sucumbir bajo su carga, cuando Diego corrió a él para sostenerle. «Dios mío», exclamó, «¿qué es esto? ¿Y por qué habéis de caer?» «¿Y cómo no he de caer?», le respondió Jesús, «cuando tú, a quien yo había escogido para sostenerme, piensas abandonarme en perjuicio de mis pobres ovejas extraviadas». Otra vez apareciósele el Salvador en compañía de los santos apóstoles Pedro y Pablo y le dijo: «Ánimo, hijo mío, yo te nombro predicador de mis divinos misterios». Otros autores traen el relato de esta aparición en forma algo distinta. San Pedro y San Pablo se presentaron al beato y le dijeron: «No temas, anda y predica, abundante es la mies y pocos los obreros. Nosotros, apóstolos de la primera hora, hemos rogado al Padre Celestial que dé al mundo un apóstol semejante a nosotros. Tú eres el elegido del Señor». «Pusiéronme en las manos un báculo y un libro», añadía Fray Diego al referir esta visión. «Me abrazaron, se despidieron de mí llamándome hermano y desaparecieron». Cobró aliento con estas consoladoras visiones y, seguro ya de hacer la voluntad divina,
y confiando en la gracia del Señor, dióse otra vez valerosamente al ejercicio del apostolado. Viósele recorrer España entera, predicando ya bajo las bóvedas de pobres iglesias, ya en las suntuosas capillas reales. A todos, nobles y plebeyos, decíale sin rodeos la verdad. Todos le veneraban viendo cómo el Señor le favorecía tan manifiestamente. Refiérese que, por 2 veces, hallándose el beato predicando a inmensa muchedumbre en Ubrique, vino una palomita a posarse sobre sus hombros. Una niña vio la primera alavecilla y exclamó: «Mamá, ¿no ves una palomita en el hombro del padre Diego?». Con estos prodigios manifestaba Dios a los hombres que aquel celoso misionero era santísimo siervo suyo. Luego echó de ver el público la santidad del virtuoso capuchino. Las gentes le honraron desde entonces como lo merecían su ciencia y su vida ejemplar. De capellán de la Marina pasó a ser predicador de los reyes de España. Todas las academias inscribieron el nombre del beato en la lista de sus miembros. Todas las universidades le nombraron doctor. Varios cabildos catedralicios consideraron como grandísimo honor el contarle entre los suyos, y ciudades principales del reino le nombraron alcalde o maestro honorario. El Papa Pío VI, para premiar el mérito del insigne predicador y favorecer su apostolado, otorgóle el poder conceder 150 días de indulgencia a los fieles que asistiesen a sus sermones y facultad pontificia para repartir 5.000 indulgencias plenarias a su gusto en el curso de sus misiones. A las diócesis que le pedían para obispo, Carlos III solía responder: «Fray Diego es el obispo de todo el reino». El siervo de Dios merecía estos honores tanto por su santidad como por su ciencia. Dicen sus historiadores que sabía de memoria la Sagrada Escritura y lo mismo hablaba de estrategia con los soldados, que de teología con los doctores de la Iglesia y autores sagrados, y se acordaba de todas sus sentencias. Entendían también en las ciencias ajenas a su estado y ministerio, y lo mismo hablaba de estrategia con los soldados que de teología con los sacerdotes, o de literatura con los hombres dados a las letras. Todos ellos quedaban admirados de su ingenio lúcido y profundo, alumbrado por los fulgores de la divina sabiduría. Sus sermones manuscritos se conservan y forman una obra de 15 volúmenes in folio. Tiene más de 3.000 y muchísimos de ellos sobre la Virgen María. Providencial misión de este incomparable salvador de almas fue contener en España la invasión de la impiedad volteriana. Por eso forman sus obras un potente arsenal contra las satánicas embestidas del siglo XVIII. Milagros de Fray Diego. Cristo Jesús, que subió al cielo, enriquece a los hombres con sus dones, dice Clemente XIV. Pero si se muestra liberal con cuantos le invocan, es rico en misericordia de modo especialísimo con los elegidos que acuden a él con sencillez y le buscan con todo el fervor de su alma. Al obrar de esta suerte, quiere el Señor glorificar a quienes gastan la vida únicamente para darle gloria. El beato Diego era uno de esos elegidos. En su alma solo reinaba el amor de Dios. Su único deseo era ver dilatarse la divina gloria. Por eso le honró el Señor otorgándole ya en vida el don de milagros. Descorrió ante los ojos de su siervo el velo de lo porvenir. Permitióle leer en el fondo de los corazones y dióle poder para suspender las leyes ordinarias de la naturaleza. ¿Cuántos ejemplos podríamos traer para probar que Dios favoreció a nuestro beato con esa visión y poder extraordinarios? Basten 2 o 3 entre 1000. Hallándose Fray Diego en Sevilla, vinieron a decirle de parte de una señora noble que fuese a bautizar a la criatura que aquella dama esperaba. «Iré», respondió el beato, «y la llamaréis María de la Paz». Al poco rato de haber dicho esas palabras, la señora dio a luz una niña. Otra vez, estando de viaje, detúvose a descansar en una pobre cabaña. Cuando los vecinos supieron que se hallaba allí el padre Diego, acudieron en tropel a saludarle.
En esto presentáronle una pobre mujer paralítica cuyo rostro demacrado daba compasión. Padre Diego, suplicaron con encendida fe, leed sobre ella los evangelios y curadla. Muy gustoso lo haré, respondió el beato. No bien hubo dicho esas palabras, cuando se abrieron los ojos de la enferma y cobró el uso de sus miembros. Ya veo y ando, exclamó. Aquellas buenas gentes, alborozadas, tributaron a Fray Diego clamorosa ovación. El humilde discípulo de San Francisco decía entre tanto: ¿pero qué hacéis, hijos? ¿Acaso agradecemos nada a los instrumentos con que nos hacen bien? De acuerdo con el arzobispo de Sevilla, logró el intrépido misionero que se cerrasen los teatros y otros centros de peligrosas diversiones de aquella ciudad. Pero su triunfo duró poco tiempo. Los hombres licenciosos determinaron volver a abrir el teatro. Para vengarse del capuchino y atraer a la gente, representaron una de esas piezas irreverentes que introducen en la escena al sacerdote solo para burla y escarnio. Afligióse el beato sobremanera, pero dando oídos a su celo, clamó un día desde el púlpito: «Habéis denigrado y escarnecido al sacerdocio cristiano. Habéis saludado con aplausos las burlas hechas a este hábito. Desgraciados, días vendrán, y no están lejanos, en que llamaréis al sacerdote a vuestro lecho de muerte, y el sacerdote no acudirá. Oh Sevilla, qué horrible castigo te amenaza». Riéronse los incrédulos de aquella predicción del santo fraile, mas no les duró mucho el buen humor, porque al poco tiempo sobrevino la peste en la ciudad de Sevilla, y los sacerdotes, aunque se multiplicaban a fin de acudir a cada uno de los necesitados, no eran suficientes como para atender a todos los moribundos. Virtudes de Fray Diego. Extrañamos, al leer vidas de santos, las obras maravillosas por ellos ejecutadas. Pero, ¿a qué sorprenderse? ¿No se haya por ventura predicho todo eso en aquel versículo de la Sagrada Escritura? El que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Hecho notable es que la vida de los santos más humildes está sembrada de sucesos milagrosos que no se descubren en las demás vidas. Si el padre Diego admiró a su patria con los prodigios que obraba su oración, todo ello fue fruto de su profunda humildad. Si los hombres pudiesen leer en mi interior, escribió a un amigo suyo, verían que soy el pecador más miserable. Cuando las muchedumbres le aclamaban alborozadas, solía él decir: «Señor, ¿a qué tanto viento para tan poco polvo?». Otra vez, siendo como era tan sabio, dijo estas sublimes palabras: «Me tienen por varón bien ilustrado». Oh irrisión, de pequeño me llamaban borrico, aún ahora me cuadra bien este calificativo. ¿Dónde bebía el beato esta humildad? Bebíala en el corazón de Jesús, en el amor de Jesús, manso y humilde. «Allí está mi corazón», solía decir señalando el sagrario. Otras veces, henchido de celestial ardor, exclamaba con acentos propios de un abrazado serafín: «Oh amor crucificado por mí, tú eres mi vida, mis delicias, mi amor, mi todo. Te amo, oh Jesús, te amo, eres mi único amor». Después de Jesús, todas sus ternuras eran para la Virgen María. A ella acudía como amante e hijo a su madre. El solo nombre de María le hacía derramar lágrimas, y cada hora se acordaba de saludar a la que tanto quería. Y en cambio, ¿cuántos prodigios no obraba por mediación de la Virgen? A quien más amaba, después de la Madre de Jesús, era la esposa de Cristo, la Santa Iglesia Católica, desgarrada a la sazón por la herejía volteriana. No se contentaba el beato con curar amorosamente sus llagas, sino que la defendía ardorosamente desde el púlpito y mandaba quemar públicamente las obras de los impíos. Refiérense ejemplos admirables de su obediencia. Mencionaremos uno. Al terminar una misión, recibió orden de sus superiores de dejar la ciudad donde se hallaba y de ir a evangelizar otra.
Nevaba mucho aquel día y hacía un gran viento. Sin embargo, dispúsose el santo a emprender el viaje. Instábanle a que se quedara. ¿Qué pensará la gente?, le decían, si os ve salir con tiempo tan malo. Pensará que obedezco, replicó vivamente. Fue también notabilísimo su amor a la mortificación. Sus vestidos ocultaban un áspero cilicio. Llevaba brazos y pies apretados con anillas de hierro y sobre el pecho una cruz también de hierro con 5 agudos clavos que le penetraban las carnes y causaban dolorosas heridas. Muerte del beato Diego. Podía ya morir en paz quien de manera tan santa había vivido. Ansiaba como San Pablo la hora de verse libre. Deseaba ardientemente unirse con Dios. También el Señor anhelaba recoger para el cielo esta flor de la tierra que ningún viento había doblegado, ni polvo alguno mancillado. El día 6 de marzo de 1801 oyó Diego por vez primera la voz de su amado, que junto a sí le llamaba. A 19 del mismo mes, día consagrado más adelante a honrar a su patrono San José, cayó enfermo Fray Diego en casa de un amigo suyo con quien se hospedaba desde hacía una temporada. Los médicos, alarmados, le prescribieron remedios a su parecer eficacísimos, pero el beato les dijo: «Señores, la última enfermedad es incurable». A Fray José, enfermero suyo, díjole una vez: «Oh hermano mío, qué hermoso día el de la Anunciación para ir al cielo». «Jesús, Jesús», repetía besando el crucifijo, «ya sabéis que os amo». La víspera de la Anunciación suplicó al hermano enfermero que le leyese la Pasión del Señor. Acabada la lectura, sintiendo que se acercaba ya su último instante, pidió perdón al hermano de los escándalos que le hubiese dado y solicitó humildemente su bendición. Finalmente, queriendo terminar esta vida mortal, dando sublime ejemplo de obediencia, aguardó permiso del superior para pasar de este destierro a la patria celestial. Sucedió su muerte a 24 de marzo de 1801. Tenía el beato 58 años de edad y había vivido 43 en la orden. A poco de morir, empezó a obrar grandes y portentosos milagros, como para anunciar a España, afligida con su muerte, que en adelante tendría otro poderoso intercesor en el cielo. Beatificóle el Papa León XIII a 24 de abril de 1894, en presencia de inmensa muchedumbre de fieles, entre los cuales había unos 13.000 peregrinos españoles. Oh beato Diego, concédenos para amar a Cristo una chispa de aquel encendido amor que ardía en tu alma. Concédenos para defender a la Santa Iglesia algo de aquella fortaleza con que venciste a sus enemigos. Amén.